Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO la ley de gravitación universal dentro del tema de fuerzas. Isaac Newton, en 1687, publicó los principios matemáticos de la filosofía natural. Una publicación en la cual aparecía la ley de gravitación universal. En ella se establece que las masas se atraen entre sí con una fuerza de atracción que es directamente proporcional al producto de esas masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La expresión matemática que resume esta ley sería la que vemos. F es igual a G mayúscula, la constante de gravitación universal, que multiplica al producto de las dos masas que interaccionan, dividiendo el cuadrado de la distancia que las separa. De ahí la proporcionalidad inversa con el cuadrado de la distancia. El valor de la constante gravitacional, de la constante de gravitación universal, es 6,67 por 10 elevado a menos 11 en newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. El valor, como puedes ver, es muy pequeño y tiene repercusiones que estudiaremos un poquito más adelante a lo largo de este vídeo. Del mismo modo, las unidades, como puedes observar, las podemos obtener despejando el valor de g. Cuando despejamos g, la distancia al cuadrado iría multiplicando al otro lado, con lo cual tendríamos fuerza newtons por distancia al cuadrado por metro cuadrado, y el producto de los dos kilogramos, kilogramo por kilogramo, kilogramo al cuadrado, iría dividiendo. Con lo cual, al despejar g, tendríamos newton por metro cuadrado dividido kilogramo cuadrado, tal como aparecen sus unidades. Vamos a analizar detenidamente la dependencia con las masas y con la distancia. Para ello es importante que tengas en cuenta que estamos ante una fracción. En una fracción, cuando el numerador es muy grande, el valor de la misma también lo será. Si el numerador es muy pequeño, el valor de la fracción será también muy pequeño. Y en el caso del denominador ocurre lo contrario. Cuando el denominador se hace muy grande, la fracción disminuye su valor. Y, por el contrario, cuando el denominador se hace muy pequeño, el valor de la fracción se hace más grande. De este modo, observa que cuando las masas son muy grandes, están en el numerador y por tanto la fracción crecerá de valor y la fuerza, resultado de la operación final, será también consecuentemente muy grande. Por el contrario, si las masas son muy pequeñas, el valor de la fuerza también lo será, dado que si el numerador es muy pequeño, la fracción también lo será. Estudiaremos esta situación mediante ejemplos numéricos un poco más adelante. En cuanto a la dependencia con la distancia, observa que ésta se encuentra en el denominador, de manera que cuando la distancia se hace muy pequeña, el cociente se hace más grande y por tanto la fuerza resultante será por tanto mayor. Sin embargo, si la distancia se hace muy grande, al estar en el denominador, la fracción va a disminuir de valor y por tanto la fuerza será una fuerza consecuentemente más pequeña. El valor de la fuerza de gravitación universal aumenta por tanto con el valor de las masas y disminuye con la distancia que las separa. Veamos un ejemplo de aplicación en donde una de las dos masas es la masa de la Tierra. Calcula la fuerza de atracción gravitatoria que experimenta un satélite de 1.400 kilogramos de masa que orbita a 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Observa que la masa de la Tierra es, como hemos dicho, un valor muy grande, 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. El radio de la Tierra, 6,35 por 10 elevado a 6 metros, y la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. Si tomamos nuestra ecuación, observa cómo las masas son la masa de la Tierra y la masa del satélite, y observa que la distancia es la distancia entre los centros de la Tierra y del satélite. Esta gráfica nos ayudará a entender mucho mejor esta distancia. Observa que la distancia es la que separa el centro de la Tierra
del satélite. Los 400 kilómetros de altura representan la distancia desde la superficie hasta la posición del satélite. Se trataría de esta que estamos señalando. Sin embargo, la que tenemos que llevar al denominador es la distancia desde el centro de la Tierra hasta el satélite, con lo cual tendremos que sumar el radio de la Tierra más la altura desde la superficie hasta la posición del satélite. Con lo cual, en nuestra ecuación tenemos por una parte G, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado, el valor de la masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos, la masa del satélite, 1,4 por 10 elevado a 3 kilogramos, los 1.400 kilos, y divide el radio de la Tierra, 6,35 por 10 elevado a 6 metros, más la altura, los 400 kilómetros expresados en metros. Cuando a continuación sumamos las dos distancias para obtener la distancia buscada desde el centro de la Tierra hasta la posición del satélite, obtenemos 6,75 por 10 elevado a 6 metros. Observa que el metro aparece elevado al cuadrado. Este cuadrado afecta tanto al valor numérico como a la unidad. Por tanto, cuando la unidad se eleva al cuadrado, tenemos metro cuadrado, que lo podemos simplificar con el metro cuadrado de G. No eliminamos el cuadrado porque éste sigue actuando sobre el valor numérico. En el numerador tenemos kilogramo por kilogramo, kilogramo al cuadrado. Este kilogramo al cuadrado del numerador lo podemos simplificar con el kilogramo al cuadrado de la constante de gravitación. Esta simplificación la pudimos haber aplicado en el paso anterior. Ten en cuenta que cuando tenemos la suma de metros más metros, sabemos que el resultado final que tenemos en este denominador será metros. Estos se elevarán al cuadrado y exactamente igual que ocurrió en el caso anterior, podemos eliminar todos esos metros con el metro al cuadrado de G. De igual modo, kilogramo por kilogramo también lo podíamos haber eliminado con kilogramo al cuadrado. De esta manera, la única unidad que queda es newton, tal y como corresponde a la fuerza que estamos calculando. Efectuando operaciones, tenemos 1,2256 por 10 elevado a 4 newtons. A continuación, resolveremos un ejemplo en el cual las dos masas son muy pequeñas para ver cuál es el efecto de la fuerza de atracción resultante. Calcula la fuerza de atracción gravitatoria que experimentan dos pelotas de tenis de 58,5 gramos que se encuentran a una distancia de 1 metro. Y como dato, la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. De nuevo, tomamos la ley de gravitación universal. Ahora las masas serán las masas de las dos pelotas, la constante de gravitación que tenemos y la distancia de 1 metro que tendremos que sustituir en el denominador. Con lo cual, esta será nuestra expresión. La constante de gravitación, la masa de la primera pelota, la masa de la segunda, que evidentemente son iguales, y la distancia 1 metro en el denominador que elevaremos al cuadrado. Exactamente igual que antes, el metro, en cuanto lo elevamos al cuadrado, lo podemos simplificar con el metro cuadrado de G. Y del mismo modo, kilogramo por kilogramo, kilogramo al cuadrado, que lo podemos simplificar con el kilogramo al cuadrado de G. Efectuando operaciones, obtenemos 2,28 por 10 elevado a menos 13 newtons. Si comparas este valor con el que hemos obtenido hace un rato, verás que el anterior era del orden de 10 elevado a 4 newtons. Este del orden de 10 elevado a menos 13. Este valor es muchísimo más pequeño. Es mucho más pequeño por un doble motivo. Por una parte, el valor de G es muy pequeño, 6,67 por 10 elevado a menos 11. En el caso anterior teníamos una de las dos masas, que era la masa de la Tierra, de valor 10 elevado a 24 kilos. Este valor era suficiente para compensar el carácter muy pequeño del valor de G, con lo cual el resultado era apreciablemente importante. Pero es que en este caso, ambas masas son también muy pequeñas, con lo cual no son lo suficientemente importantes para compensar el valor tan pequeño de la constante gravitacional.
De este modo, la fuerza de interacción entre estas masas va a ser mucho más pequeña que la fuerza de interacción en el caso anterior, cuando al menos una de las masas era una masa considerablemente apreciable. De este modo podemos concluir que para que la fuerza de atracción gravitatoria sea importante, necesitamos al menos una de las dos masas considerablemente importante. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.